A ver, vamos a hacer el primer ejercicio que dice, la primera imagen dice una partícula de 4 gramos oscila con movimiento armónico simple. Entonces, acá entonces, una partícula de 4 gramos oscila, dice, con movimiento armónico simple. Oscila con movimiento armónico simple, ¿no? Armónico simple. Y después nos dice de elongación en función del tiempo. De elongación en función del tiempo. Entonces, eso quiere decir que nos está dando una función. Elongación en función del tiempo. Nos va a dar una función que nos dice que es x igual 0,5 coseno de 0,4t más 0,1 en unidades del sistema internacional. En unidades del sistema internacional. Calcular las energías cinética máxima y mínima. Ya, calcular la energía cinética máxima y la energía cinética mínima. Y ese es lo primero de la partícula, indicando en qué posición se alcanza. En qué posición alcanza la energía cinética máxima y en qué posición alcanza la energía cinética mínima. Ese es el problema. Entonces, nos están dando una ecuación. La voy a copiar la ecuación. X igual 0,5 coseno de 0,4t más 0,1. Esta es la ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación de la fórmula. O sea, la primera ecuación, la ecuación de fórmula que usa el ingeniero, que la ecuación de fórmula del formulario es la siguiente, de posición. Esta es posición. Cuando es X es posición. La Ok. ecuación es la siguiente. X igual amplitud, coseno, frecuencia angular tiempo más fase inicial. Esa es la ecuación de posición para un movimiento armónico simple. Entonces, una vez que ponemos la ecuación abajo, lo que hacemos es igualar esto así. Igualamos esto, por ejemplo, esto es igual a este, ¿no? Y este es igual a este. Igualamos. Y de acá vamos a ir sacando ciertos datos. Por ejemplo, tenemos que la amplitud es igual a 0,5, que está en unidades del sistema internacional, nos dijo. Entonces, Sí. 0,5 metros. Listo. Y la frecuencia angular es 0,4 radianes sobre segundo. Y la fase inicial es 0,1 radianes. Esos son los datos que tenemos debido a la ecuación o a la función. Ahora queremos calcular la energía cinética máxima y mínima. Ya. La energía cinética para un cuerpo que oscila, de masa 4 gramos, es la siguiente manera, la fórmula de energía cinética. La energía cinética para un movimiento armónico simple es igual a 1 medio, eh, a ver, K, amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Ya? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Y en vez de K, que K es de la constante, hay una formulita de K que K es igual a masa por frecuencia angular al cuadrado. Esta es otra fórmula. O sea que en vez de K podemos poner 1 medio masa, frecuencia angular al cuadrado, amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Bien. Esta es la fórmula para calcular la energía cinética. Pero esta fórmula se ocupa siempre y cuando querramos calcular la energía cinética en un punto X. Digamos que fuera un péndulo, el cuerpo que está oscilando, ¿no? El cuerpo que está en movimiento. Entonces, si nosotros queremos calcular la energía cinética en un punto, entonces tendríamos que poner ese punto, cuánto vale, digamos. Pero en este caso queremos saber cuál es el valor de la energía cinética máxima y mínima. Entonces hay que saber un poquito de teoría. Cuando un cuerpo está en movimiento armónico simple, digamos, un péndulo que está oscilando, se lo escribe con esta función. Bueno, en este caso es coseno, sería esta función de acá. Esa sería la función.
Entonces, cuando inicia su movimiento, ¿no? Cuando inicia su movimiento, está en la amplitud, está en la amplitud, o sea, está en la máxima posición. Cuando un péndulo inicia el movimiento, está en la máxima posición. Pero cuando está acá, cuando está recién en su máxima posición, su velocidad es cero, porque se está dejando caer. Entonces, cuando el péndulo va cayendo, va adquiriendo una cierta velocidad debido a la gravedad. Entonces va a ir ganando velocidad, va a ir ganando velocidad y llega acá al punto medio, aquí, que se le conoce como el punto de equilibrio, la mitad. Aquí va a tener su máxima velocidad, su máxima velocidad. ¿Por qué? Porque luego de esto va a volver a subir y va a empezar a perder velocidad, va a empezar a perder velocidad hasta que llegue a un punto en el que va a volver a parar y su velocidad va a volver a ser cero. Y luego otra vez va a volver a repetir el ciclo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que las velocidades en las máximas posiciones es cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la amplitud, o sea, en la máxima posición que son las amplitudes, la velocidad es cero. Y si la velocidad es cero, quiere decir que la energía cinética es cero. Porque la energía cinética depende de la velocidad. Eso lo vimos en física 1. Entonces, si no hay velocidad, no hay energía cinética. Por lo tanto, podemos decir así directamente que la energía cinética mínima es igual a cero. La mínima, que es, ¿cuál es lo más bajo que llega? Cero. ¿En qué posición nos dice? La posición es cuando es igual a la amplitud, o sea, en la amplitud. La posición es igual a la amplitud. Cuando está en la amplitud, la energía cinética es mínima. Aquí tenemos la primera respuesta. Ahora, ¿cuándo la energía cinética es máxima? ¿Cuándo la energía cinética es máxima? Ahora, aquí lo que tenemos que tener claro, este, para tener la energía cinética máxima, ¿no? Aquí en el punto de equilibrio, eh, podemos nosotros trabajar con energía. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Ya, esto era de física 1. La energía mecánica es la suma de las dos energías. ¿Qué pasa acá? En los extremos, al tener la velocidad cero, la energía cinética es cero, y acá también la energía cinética es cero, ¿no? Y acá en el punto medio la velocidad es máxima y la energía cinética tendría que ser máxima. Pero ¿qué pasa con la energía potencial? La energía potencial trabaja contrario. En estos puntos más altos, como hay mayor altura, la energía potencial va a ser máxima. Y acá también la energía potencial va a ser máxima. O sea, cuando la energía cinética es cero, la energía potencial es máxima. Y acá, en el punto más bajo, la energía potencial va a ser cero, ¿no? Es lo contrario a la energía cinética. Ahora, esto va a ir cambiando. Mientras se va moviendo el péndulo, va a ir variando. Va a ir, digamos, mientras más va bajando, la energía potencial baja, pero la energía cinética sube. O sea, se va equilibrando. Pero al final de cuentas, la suma de ambas energías va a ser constante. O sea, va a ser lo mismo, que va a ser la energía mecánica. Entonces, cuando nosotros que queremos saber la energía cinética máxima, esa es la pregunta. O sea, en este punto, en el punto de equilibrio, donde la energía potencial es cero. Entonces vamos a analizar la energía en este punto. En ese punto, la energía potencial es cero. Y la energía cinética es igual a la energía mecánica. ¿Por qué? Porque la energía cinética es toda la energía que hay en ese punto. Sumatoria de las energías, ¿no? Sí, la sumatoria de las energías. Y la energía cinética es igual a la energía mecánica. Y la energía mecánica tiene su fórmula, que es esta. A ver, la vamos a poner acá. Para movimiento armónico simple. La voy a poner todas. Aquí. Esta es la fórmula de energía cinética. Esta es la fórmula de energía potencial para un movimiento armónico simple, masa, frecuencia angular al cuadrado, posición al cuadrado. Ya, esta es la fórmula para energía potencial. Y esta es la fórmula para energía mecánica, un medio, masa, frecuencia angular al cuadrado, amplitud al cuadrado. Esas son las tres fórmulas para calcular energía para un movimiento armónico simple. No, obviamente esto podemos reemplazarlo por K si en caso tenemos K, la constante. Si no, podemos ponerle esto. Entonces, esas son las tres fórmulas. En este caso, la energía mecánica es igual a la energía cinética en este punto, donde la energía cinética es máxima.
Por lo tanto, la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética. Voy a poner al revés. La energía cinética es igual a la energía mecánica. Y ponemos la fórmula de la energía mecánica, que es 1/2 masa, frecuencia angular al cuadrado, por amplitud al cuadrado. Entonces, calculamos la energía cinética máxima. 1/2 masa, que es 4 gramos. 4 gramos, que esto es 0,004 kilogramos, por la frecuencia angular al cuadrado. La frecuencia angular es 0,4 al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, que es 0,5 al cuadrado. Y con esto tenemos la energía cinética máxima. Vamos a ver cuánto sale. Sería 1/2 por 0,004 por 0,4 al cuadrado por 0,5 al cuadrado. Saldría 8 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 a la menos 5 joules. 1 por 3 a la menos 5 joules. Bueno, menos 5 o menos, o creo que es menos 4. Ahí está, menos 4. Bien, ahí está entonces. Esa sería la energía cinética máxima. Sería 8 por 10 a la menos 4 joules. 8 por 10 a la menos 4 joules. Nada más. ¿Y en qué posición? Bueno, esto es en la posición 0. La posición de equilibrio. La posición de equilibrio se le llama posición 0, que es esta, la posición de la mitad. Entonces sería este. En la posición 0 la energía cinética es máxima y este es su valor. Y en la posición de la amplitud, la energía cinética es mínima, es 0. Esas serían las dos respuestas. ¿Se entiende? Sí, la medida es Joule. Joule, sí. Joule. La energía cinética se mide en Joule. La energía, sí, la energía, todas las energías se miden en Joule. Ah, ya. Sí, saqué eso igual, está bien. Ya. Bien. Vamos a hacer el otro. Ya. El segundo dice cuando una masa de 0,750 kilogramos oscila en un resorte ideal, la frecuencia es de 1,33 hercios. Es de 1,33 hercios. ¿Cuál será la frecuencia si se agregan 0,22 kilogramos más? ¿Cuál será la frecuencia si se agrega 0,220 kilogramos a la masa original? A la masa original. Ya, esa es la pregunta. Cuando una masa de 0,75 kilogramos oscila en un resorte ideal, la frecuencia es de 1,33 Hz. ¿Cuál será la frecuencia si se agrega 0,22 kilogramos a la masa ideal? Entonces, este es un resorte. Entonces sería la fórmula de periodo para un resorte es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante del resorte, ¿no? P o T, igual lo mismo, T. El periodo, 2pi por la raíz de masa sobre constante K. Ahora,
esta es la fórmula del periodo para un resorte helicoidal. Tenemos la masa, sí. Tenemos la frecuencia. Tenemos la frecuencia. Con la frecuencia podríamos sacar el periodo porque el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Es 1 sobre, si tenemos la frecuencia, podemos calcular el periodo. Y luego nos piden calcular cuando se agregue más masa. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos que analizar y podemos ver que con el dato de la frecuencia podemos calcular el periodo. Y con el dato de la masa que tenemos el periodo y tenemos la masa. Podríamos calcular la constante. ¿De qué nos sirve calcular la constante? Porque luego cuando se agregue más masa, se está agregando más masa, pero el resorte sigue siendo el mismo resorte. Por lo tanto, esta constante va a ser la misma después cuando estemos analizando con más masa. Entonces nos sirve calcular esa constante de resorte. Nos sirve calcular esa constante de resorte. Bien. A ver. Vamos a despejar. Bueno, vamos a calcular primero el periodo. Uno solo. Lo vamos a hacer con varios decimales. 1,33 hercios. El periodo 1,33 hercios. Y la masa 0,750, ¿no? Vamos a despejar de acá la constante. Sería T entre 2pi igual, acá queda raíz de masa sobre la constante K. Sobre la constante K. Elevamos ambos al cuadrado y nos va a quedar T entre 2pi al cuadrado igual masa sobre K. Despejamos la constante. Para despejar la constante va a quedar esta constante. Bueno, podríamos pasarla al otro lado. Como que está dividiendo, podemos pasarla a multiplicar. Y lo podemos pasar a dividir. T entre 2pi, todo esto al cuadrado. Ahí está. Bien, tenemos eso. Tenemos esto. Entonces, lo vamos a poner acá. A ver, lo ponemos acá. Entonces, la constante K va a ser igual a masa, que es 0,750 kilogramos, entre el periodo es 1 entre 1,33, entre 2pi, todo esto al cuadrado. Con esto tenemos la constante K. Tenemos la constante K. Vamos a ver cuánto sale. Ya. Saldría la constante K 52,375 Newton metro. Esa es la unidad del sistema internacional. 52,375 Newton metro. Bien. Entonces ya tenemos la constante. Ahora queremos saber cuál será la nueva frecuencia si se agrega más masa. Entonces, vamos a ver esta parte. Esta parte la pongo acá. Ahí. Queremos saber ahora cuando se agregue más masa, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando se agregue más masa, tenemos que volver a calcular el periodo. Tenemos que volver a calcular el periodo una vez se agregue más masa. Se le va a agregar, va a ser una nueva masa. Le vamos a llamar masa 1. Sobre la constante. La constante del resorte va a ser exactamente la misma. Va a ser exactamente la misma. Entonces, va a ser 2pi. La masa ahora va a ser una masa mayor, que nos dice que va a ser la suma de ambas masas, ¿no? La masa 1 va a ser igual a 0,750 más la nueva masa que se aumenta, 0,220. ¿No? Esas son la masa total, digamos, que va a tener ahora. A ver, va a ser 0,750 más 0,220. Saldría 0,97 kilogramos. Bien, entonces esto va a ser 0,97. Y abajo la constante que es 52,375, que es la que hemos calculado. Y con esto calculamos el periodo.
0,97 entre 52,375. El periodo me sale a 3 decimales 0,855 segundos. Ahora, ya tenemos el periodo, pero nos dicen la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre periodo. 1 sobre 0,855. Vamos a ver cuánto es la nueva frecuencia. 1 entre 0,855 me sale 1,16 o redondeado a 1,169 hercios. 1,169 hercios. Y esa sería la nueva frecuencia con esta nueva masa aumentada, ¿no? Nada más. Y está ahí en los incisos. Está ahí 1,169. Bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Vamos a hacer Va. el otro. Ahora vamos a hacer este largo. Dice, se estira un muelle hasta que su longitud aumenta 5 centímetros. Se estira un muelle hasta que su longitud aumenta 5 centímetros. Hasta que su longitud aumenta 5 centímetros. Punto. A continuación, se suelta y se lo deja oscilar. Se suelta y se lo deja oscilar. Y se lo deja oscilar libremente. Libremente, de forma que da 30 oscilaciones completas. De forma que da 30 oscilaciones completas en 5 segundos. En 5 segundos. Bien. Nos pide calcular la ecuación de su movimiento. Nos dice calcular, inciso A, la ecuación de su movimiento. La ecuación de su movimiento, suponiendo que empezamos a estudiarlo cuando se encuentra en la posición más estirada. Ya, suponiendo que empezamos, dice que t, le vamos a poner t sub 0, el tiempo inicial, dice que es en x igual a. Que quiere decir que cuando inicia el tiempo, la posición es la amplitud, esa es su posición más estirada. Eso nos dice acá. Inciso B. Inciso B. Se estira. Se estira un muelle, ya. Inciso B, la posición en la que se encuentra el muelle a los 10 segundos de iniciado el movimiento. La posición en la que se encuentra el muelle, en la que se encuentra el muelle a los 10 segundos de iniciado su movimiento. A los 10 segundos de iniciado su movimiento. Bien, y el último, el inciso C, nos dice el tiempo que tarda el muelle en alcanzar la posición de equilibrio desde que está en la posición de su máximo estiramiento. Ya, el tiempo que tarda en llegar a la posición de equilibrio. De equilibrio desde que está en la posición de máximo estiramiento. Desde que está en la posición de máximo estiramiento. Listo. Este es el ejercicio. Bien, tenemos eso. Nos dice que se estira un muelle hasta que su longitud aumenta 5 centímetros. Y acá, 5 centímetros. A continuación se suelta y se lo deja oscilar libremente, de forma que da 30 oscilaciones completas en 5 segundos.
Bien, vamos a ir anotando los datos que tenemos. En este caso tenemos la amplitud, porque dice que tenemos aquí como que un muelle. Tenemos aquí un muelle que se lo estira una distancia de 5 centímetros. De 5 centímetros. Y luego se lo deja oscilar. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos nosotros es la amplitud. La amplitud de 5 centímetros. Y nos dice que da 30 oscilaciones en 5 segundos. Cantidad de oscilaciones por segundo. Eso es frecuencia. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones que den por segundo. En este caso tendríamos que poner que da 30 oscilaciones en 5 segundos. Dividimos esto. 30 entre 5 nos va a dar 6. O sea que da 6 oscilaciones por segundo. Da 6 oscilaciones cada segundo. 6 oscilaciones cada segundo. Y da 30 en 5 segundos. Está bien. Oscilaciones por segundo es lo mismo que decir hercio. Hercio. Oh, sí. Entonces tenemos la frecuencia de 6 hercios. Bien, tenemos amplitud, frecuencia. El inciso A nos dice la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento dice que inicia en su posición inicial en la amplitud. Entonces, si inicia su posición inicial en la amplitud, sabiendo que esto es el tiempo en segundos y esta es la posición en metros, está iniciando, dice, su posición en la amplitud. Su posición de inicio en el 0, que es acá en el punto de inicio, dice que inicia en la amplitud. Entonces inicia aquí, en la máxima posición. Aquí inicia su movimiento y sigue esta trayectoria, ¿no? Y ahí se repite infinitamente, ¿no? Ahí. Bien, entonces, ¿qué? Menos amplitud. Entonces, si este es el cómo se mueve, cómo se va moviendo el sistema, entonces esto obedece lo que es la función coseno. No la función coseno, porque esta es la gráfica del coseno. Coseno. Entonces, vamos a ocupar la fórmula del coseno. La de siempre, la que siempre usa Franklin. Que es posición igual a amplitud, coseno, frecuencia angular, tiempo más fase inicial. Listo. Entonces, ahora, la amplitud es 5 centímetros. Aquí no nos dice en qué sistema hay que llevarlo. No nos dice en qué sistema tenemos que llevarlo, pero lo vamos a trabajar en metros. Lo vamos a trabajar en metros. Sistema internacional. Cuando no nos dice, normalmente se trabaja en metros. Entonces, la amplitud es 5 centímetros. 5 centímetros es 0,05 metros. Por el coseno de la frecuencia angular por tiempo. La frecuencia angular no la tenemos. Pero nosotros sabemos que hay una fórmula que es la frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia, ¿no? La frecuencia angular es 2pi por frecuencia. Esta es la fórmula, digamos, ¿no? La fórmula. En este caso tenemos nosotros la frecuencia. La frecuencia es 6. Por lo tanto, la frecuencia angular va a ser 6 por 2, 12pi radianes sobre segundo. Entonces, la frecuencia angular va a ser 12pi. Ponemos acá, 12pi. Por el tiempo siempre es una variable, se le pone t nomás, más la fase inicial. En este caso no hay fase inicial porque está iniciando como inicia el coseno, por lo tanto no habría fase inicial. Si el sistema iniciaría así, la fase inicial es lo que falta para que sea la gráfica del coseno, para que empiece de acá, de la amplitud. Este pedacito que falta se le conoce como fase inicial. ¿Cuánto falta? En este caso no falta nada. ¿Por qué? Porque está iniciando donde debe iniciar la gráfica del coseno. Entonces, decimos, como está igualita la gráfica del coseno, decimos que la fase inicial es 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Entonces, esto va a ser 0,05 coseno de 12pi t. 12pi t. Metros, esto está en metros. Y listo. Esta sería la respuesta. Esta sería la ecuación del movimiento para este caso. 0,05 por coseno de 12 pi t. Ahora, inciso B nos dice
la posición en la que se encuentra el muelle a los 10 segundos de haber iniciado su movimiento. Acá lo que tenemos que hacer es usar la misma ecuación, solamente que ahora nos da el tiempo, que es 10 segundos. O sea, reemplazamos t, 0,05 coseno de 12 pi. A ver, 12 pi. En vez de poner t, ponemos 10. Ahí está. Y ponemos eso en la calculadora. La calculadora debe estar, sí, en radianes. En radianes porque estamos trabajando con pis dentro del coseno. Entonces va a ser Ok. 0,05 coseno de 12 pi por 10. Ya. Me da 0,05 metros. Entonces esta va a ser la posición en 10 segundos. Eso sería la posición en 10 segundos. Listo, ya tenemos el otro. Ahora, el tiempo que tarda en llegar a la posición de equilibrio desde que está en la posición de mayor estiramiento. Ya. Entonces, nosotros estamos trabajando con este sistema, esta gráfica. Entonces, queremos saber el tiempo que tarda desde acá, en la posición de máximo estiramiento, hasta la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es x igual 0. O sea, cuando llega a esta línea, que esta es la línea donde está en 0x. Aquí está, en este punto. En este punto x es 0. Acá x es, digamos, 1, x es 2, ¿no? Entonces, acá es x0. Queremos saber aquí, cuando llega acá, cuál es el tiempo de aquí hasta acá, hasta donde llega la posición de equilibrio nuevamente. Entonces, para calcular el tiempo que tarda en llegar hasta esa parte, nosotros tenemos que, digamos que, avivarnos un poco, porque no hay una fórmula para eso. Tenemos que pensar y analizar, digamos, cómo podríamos hacerlo. Lo que nosotros podemos calcular es el tiempo en el que se tarda en dar una oscilación completa, eso es el periodo. En dar una oscilación completa es el periodo. Pero aquí, cuando llega acá, no es el periodo, es una parte del periodo. ¿Qué parte? Exactamente un cuarto de parte. Aquí es un cuarto, aquí es la mitad, ¿no? Aquí es tres cuartos y aquí es todo, ¿no? Entonces, podríamos nosotros calcular la cuarta parte del periodo, la cuarta parte del periodo, y eso sería ese tiempo, eso sería ese tiempo. Vamos a alargar un poquito más. Ahí parece mejor. A ver, esto aquí y ya. Ahí está un poco mejor la gráfica. A ver, ahí, ya. Entonces, esto es un cuarto de tiempo. Este es el otro cuarto. Y este es otro cuarto. Y no, así. Se divide en cuatro partes. Se divide acá uno, acá dos, aquí tres. Y bueno, y ahí acaba. Cuatro partes, ¿no? Una parte, dos partes, tres partes. Ahí está. Y cuatro partes. Bien, entonces nosotros vamos a calcular el tiempo de el primer cuarto de trayecto. Nosotros lo podemos también ver un poquito más claro con un péndulo. Digamos, nosotros tenemos un péndulo. Estamos empezando en la máxima posición. Y nosotros queremos saber, una oscilación es una ida hasta acá y una vuelta de nuevo. Eso es una oscilación completa. En este caso nos están pidiendo el tiempo que tarda en llegar desde su máxima posición, desde que está iniciando, hasta acá, hasta la posición de equilibrio. Este pedacito, ¿cuánto tiempo tarda? Nosotros podríamos calcular el periodo. El periodo es desde acá hasta acá y volver. Entonces, analicemos eso. Analicemos eso. Entonces, el periodo es 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, es la cuarta parte de todo esto. Este tiempito es la cuarta parte del periodo, ¿no? Si todo esto es el periodo, esta parte citada acá es la cuarta parte, porque esta es una cuarta parte, dos, esta es otra cuarta parte, volver tres cuartas partes y aquí cuatro, ¿no? Cuatro, y se completan las.
Los El 4, periodo se lo podría dividir entre 4 sí, para sacar esa. ajá, exacto, eso vamos a hacer. El periodo lo vamos a dividir entre 4. Y vamos a calcular ese tiempo que nos pide. Entonces, el periodo es igual. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la frecuencia angular. Entonces, podríamos calcular 2pi por frecuencia angular. El periodo va a ser igual a 2pi. Frecuencia angular, 12pi. A ver, 12pi. ¿No? Pi se va con pi. Esto es un sexto. ¿No? Un sexto. El periodo es un sexto. Pero queremos nosotros calcular la mitad. Entonces, perdón, no, la cuarta parte. Entonces, a este un sexto lo vamos bueno, a dividir por 4, la cuarta parte. Y esto va a ser igual a 1 sobre 6 por 4, 24. 1 entre 24 segundos. Esto sería el periodo, bueno, el tiempo que tarda en llegar hasta acá. No lo estamos dividiendo solamente entre 4, que bueno, es 1 entre 4, ¿no? Como multiplicar entre 1 entre 4 es lo mismo. Es lo mismo que poner acá todo esto dividido entre 4, ¿no? Dividido entre 4. Entonces, un sexto, que es el periodo, lo dividimos entre 4, lo dividimos entre 4 y nos va a dar 1 entre 24. Bien, entonces, eh, vamos a ver cuánto sale eso. Vamos a ver cuánto sale eso. 1 entre 24. En decimal me sale 0,0416 segundos. O 41,7, digamos, redondeado. O 41,67. Ahí, segundos. Digamos eso. Este sería el tiempo que se tardaría en dar una oscilación completa. Bueno, en los incisos está 0,042. Los redondeo a 3 decimales. Que igual es lo mismo. Listo. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ya. A ver. Vamos a hacer. Acá hay uno de un gráfico. A ver. Ahora vamos a hacer el del gráfico. Ya. Ya me cargo. A ver, aquí lo copio el gráfico. A ver, aquí está. Este. Ahí. Ya. Ya. Hacemos esto. Dice. Movimiento del resorte de la figura, cuya gráfica, posición tiempo es la que indica. Entonces, tenemos una gráfica nosotros, y nos piden que con esa gráfica calculemos la ecuación de movimiento del resorte. ¿Ya? La ecuación de movimiento del resorte, con la gráfica nada más. Entonces, la ecuación de movimiento, dijimos que la que usa el ingeniero Franklin, la fórmula es x igual amplitud coseno frecuencia angular tiempo más fase inicial. Esa es la fórmula. Tenemos que obtener la amplitud. ¿Cuál será? Tenemos que obtener la frecuencia angular y tenemos que obtener la fase inicial. ¿No? La fase inicial. Bien, vamos con lo más fácil que es la amplitud. Ya. Vemos la gráfica. La amplitud dijimos que era la máxima posición, ¿no? Lo máximo que llega hacia abajo o hacia arriba. Lo máximo que puede llegar. Entonces, si vemos nosotros la gráfica, nos acercamos un poco, podemos ver que aquí en los máximos puntos, que es el mismo acá, los máximos arriba y abajo son los mismos, son 10 y 10, ¿no? 10 negativo y 10 positivo serían los máximos. Por lo tanto, podemos decir que la amplitud es 10. En este caso, bueno, no dice dato, entonces sistema internacional metros.
metros. Listo. Ahora, luego nos dice, necesitamos la frecuencia angular. Para calcular la frecuencia angular podríamos usar el periodo. Vamos a ver si podemos calcular el periodo. Para calcular el periodo tendríamos que saber el tiempo que se tarda en dar una oscilación completa. Una oscilación completa podríamos tomar desde este punto, todo esto de acá hasta acá. El tiempo que se tarda de llegar de aquí hasta aquí. Acá empieza en 0,3 y acá es 2,3. O sea, en este puntito ya está en 0,3. O sea, ya está en este punto de tiempo, digamos, 0,3. Y acá es 2,3. Por lo tanto, el tiempo que tarda desde este punto hasta este punto es 2 segundos. O 2 segundos. Porque a este 0,3 le aumentas 2 segundos y es 2,3. ¿No? Porque acá ya está en 0,3. 0,3 más 2 es 2,3. Por lo tanto, el cambio que hubo es de 2 segundos. Por lo tanto, el periodo es de 2 segundos. 2 segundos. Bien. Tenemos ya el periodo. Ahora nos falta la fase inicial. La fase inicial. Dijimos que nosotros, como estamos trabajando con coseno, la gráfica sería la siguiente. Si estamos en la amplitud, digamos, acá inicia la gráfica. Así más o menos. Así inicia más o menos la gráfica. Y ahí estamos, ¿no? Si esto fuera, si fuera la fase inicial 0, obedece la gráfica. Pero en este caso no. En este caso no. En este caso está empezando en otro punto. Está empezando por acá, por más atrás, digamos. Por una partecita atrás. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos la fase inicial? ¿Cómo la identificamos? Ya. Nosotros dibujamos la gráfica del coseno y hacemos lo siguiente. Vamos a poner puntos. Vamos a poner puntos. Lo vamos a dividir en 4. Como lo hemos dividido acá. El primer punto, el segundo, el tercero, que es acá en el máximo de abajo, y el cuarto. Lo dividimos en 4 puntos. El primer punto es 0. El segundo punto es pi medios. ¿Ya? El tercer punto es 3 pi medios. Y el cuarto punto, no, perdón, este no es 3 pi medios, este es pi. Y este es 3 pi medios. Ahí está. Esos serían los puntos que analizamos, esos 3 puntos. ¿Qué quiere decir estos puntos o para qué sirven estos puntos? Estos puntos sirven para saber la fase inicial de la gráfica del coseno. Quiere decir, si nosotros estamos trabajando con posición y nos dan, digamos que nos dan esta gráfica. Nos dicen, esta es la gráfica de posición, amplitud, coseno, frecuencia angular, tiempo, más fase inicial. ¿Cuál es su fase inicial de esta gráfica? Nos dicen, calculen, digamos, ¿no? O encuéntrenlo. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos? Nos vamos a nuestra gráfica ideal, o sea, nuestra gráfica, la gráfica del coseno, porque nosotros estamos trabajando acá con coseno. Nos vamos a nuestra gráfica del coseno y vemos dónde inicia el movimiento, de dónde está empezando la gráfica. O sea, en esta gráfica que nos han dado, está iniciando desde el punto de 0 hacia abajo, ¿no? Desde el punto 0 hacia abajo, así está iniciando esta gráfica. Entonces nos vamos a nuestra gráfica y buscamos ese punto. ¿Dónde está ese punto? Donde inicia y luego baja. Ese punto es este. ¿Por qué? Porque está iniciando acá y luego baja, ¿no? Y luego baja. O sea, este es el punto de inicio de esta gráfica de abajo. Y este punto, ¿a cuánto vale? Pi medio. Entonces podemos decir, y entonces la fase inicial es pi medio de esta gráfica. Listo. Nada más. Lo mismo pasa si fuera otro caso. A ver, otro caso. Digamos que tenemos este caso de acá. Ahí. Ya que tenemos ese caso de ahí. Y nos dice igual, esta es esta es una función de posición, amplitud, coseno, frecuencia angular, tiempo, más fase inicial. Digamos lo mismo. Calcule su fase inicial, nos dice. Para saber la fase inicial de esta gráfica, analizamos desde dónde está empezando. Analizamos y vemos que inician desde la parte más baja y luego baja hacia abajo. Vamos a nuestra gráfica ideal de coseno, que es esta de acá. Y vemos, desde la parte más baja sube, analizamos cuál punto es este.
en la parte más baja sube. Ese punto, su fase inicial es pi. Bien, entonces acá su gráfica es pi, su fase inicial, ¿no? Y listo. Ya, eso se va a aplicar para esta gráfica. Vamos a analizar. Vamos a analizar. A ver. Esta gráfica inicia, es un intermedio, vamos a ver, es un intermedio. Inicia más o menos así inicia. Está iniciando, si nos damos cuenta, está iniciando por acá, por acá. Aquí está iniciando, más o menos, aquí. Entonces, bueno, en este caso no está iniciando en ninguno de los puntos. No está iniciando acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. No está iniciando en ninguno de los puntos. Entonces, no podemos aplicar este método. Ya cuando no inicie ninguno de estos puntos, no podemos aplicar este método. Este método es cuando inicien alguno de estos puntos. Entonces, te está iniciando acá entre medio, digamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos aplicar el método rápido? Vamos a tener que escribir la fórmula. Escribimos la fórmula y analizamos otra manera. Buscamos otra manera en la que podamos calcular eso. A ver, ¿qué dato nos da? Tiene que haber otra manera para poder resolverlo. Entonces, vemos la gráfica y hay algo que nos está dando. Nos está dando aquí un 5. Nos está dando un 5. Entonces, quiere decir que nos está dando la posición en donde está iniciando el movimiento. Nos está dando la posición donde inicia el movimiento. O sea, nos está dando este dato. Este dato nos da. X. X. Exacto, X. La amplitud ya la tenemos, es 10. La frecuencia angular no la tenemos, pero lo podemos calcular con el periodo. El tiempo, en este caso estamos analizando este punto. El tiempo en el inicio pues es 0. El tiempo es 0. Y queremos calcular la fase inicial. Queremos calcular la fase inicial. Entonces, podemos hacer esto. Vamos a, bueno, en este punto, en el punto inicial, pues el tiempo es 0. Entonces 0 por cualquier cosa, 0. Entonces acá va a quedar x igual a amplitud coseno por la fase inicial. X entre la amplitud la pasamos a dividir coseno de fase inicial. El coseno lo pasamos al otro lado como arcocoseno o coseno a la menos 1 de la fase inicial. Y con esto calcularíamos la fase inicial. Este es el otro método. Entonces la fase inicial va a ser igual al arcocoseno o coseno a la menos 1 de x entre a. La posición es 5, la amplitud es 10. Y con eso tenemos la fase inicial. En radianes. A ver. Arcocoseno de 5 entre 10. Sería pi tercio. Radianes. Listo, ya está. Ya tenemos la fase inicial. Ahora ya podemos escribir la ecuación completa. La ecuación completa va a ser x, amplitud 10. Ah, bueno, nos falta la frecuencia angular. Calculamos eso. A ver, la frecuencia angular, 2pi sobre periodo. 2pi, el periodo es 2. 2 segundos. 2, este 2 se va con este 2 y nos queda pi. Entonces la frecuencia angular es pi. Pi, t, y la fase inicial es pi tercios, que lo acabamos de calcular. Y listo. Esta sería la respuesta, la ecuación de posición para esta gráfica. 10 cosenos de pi por t más pi tercio. Aquí está el inciso E. Nada más. ¿Alguna duda? Nada más. Ya, después ya lo voy a ir analizando. Ya. A ver, vamos a hacer el otro. A ver este.
dice, un objeto de 2,5 kilogramos está unido a un muelle horizontal y realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento, con una amplitud de 5 centímetros y una frecuencia de 3,3. Calcular la velocidad máxima y la aceleración máxima del objeto. Ya, a ver, tenemos un objeto que está unido a un muelle horizontal. El muelle horizontal sería así, horizontal. Ahí está, está unido a un muelle horizontal. Tiene una masa de 2,5 kilogramos. 2,5 kilogramos. Y realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal. Aquí hay una superficie horizontal. Empieza a moverse. Sin rozamiento, no hay fricción. Con una amplitud de 5 centímetros. Bueno, la amplitud es de 5 centímetros. Y una frecuencia de 3,3 Hz. Calcular la velocidad máxima y la aceleración máxima del objeto. Ya, las fórmulas para velocidad máxima, y la fórmula de aceleración máxima. Para velocidad máxima, la fórmula es amplitud por frecuencia angular y para aceleración máxima es amplitud por frecuencia angular al cuadrado. Entonces, esas son las dos fórmulas. Amplitud tenemos, nos faltaría frecuencia angular. La frecuencia angular la podemos calcular con 2pi frecuencia. 2pi, la frecuencia es 3,3 hercios. Y con eso calcularíamos la frecuencia angular. 2pi por 3,3 sería 6,6 pi radianes segundo. ¿Listo? Entonces, calculemos la velocidad máxima. Va a ser amplitud en metros, 0,05, multiplicado la frecuencia angular, 6,6 pi. Y con eso obtenemos la velocidad máxima, 0,05 por 6,6 pi. Saldría 0,33 pi o en decimal 1,037 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad máxima, 1,037 metros sobre segundo. Ahora la aceleración máxima, amplitud 0,05, frecuencia angular al cuadrado sería 6,6 pi al cuadrado. Listo. Lo mismo, solo que lo ponemos al cuadrado. Sería 21,49 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Nada más. Eso sería. ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos a hacer este. Dice, el desplazamiento en función del tiempo de una masa de 1,5 kilogramos de resorte está dado por la siguiente ecuación. Nos da una ecuación de posición. La ecuación es 8,2, esto está en centímetros, CGS, coseno 4,2 t, el S solo nos dice la unidad, menos 2,42, esta es la fase inicial. Bien, tenemos eso. Nos dan también la masa. La masa del objeto es de 1,5 kilogramos. Calcular el tiempo que tarda una vibración completa, o sea, una oscilación completa, el periodo en otras palabras, la constante de fuerza del resorte y la rapidez máxima de la masa, o sea, la velocidad máxima. Bien.
sistema internacional, entonces ponemos la ecuación de posición, que va a ser x, t, esto es amplitud, coseno, ¿no? Coseno, acá frecuencia angular, tiempo más fase inicial, listo. Y empezamos a igualar esto con esto, esto con esto y esto con esto. ¿Qué nos da? Amplitud 8,2 centímetros. Frecuencia angular 4,2 radianes segundo. Por si acaso, la frecuencia angular no hay internacional ni CGS. Tanto en internacional como en CGS, bueno, CGS, es lo mismo, radianes sobre segundo. Si internacional CGS, igual, radianes sobre segundo. Así que este no Ocho. cambia, no cambia la frecuencia angular. Y la fase inicial, en este caso es negativa, menos 2,42 radianes. Igual, no cambia la fase inicial, tampoco cambia radianes siempre. Entonces tenemos eso. Eh, Queremos calcular primero el tiempo que tarda una vibración completa. Ese es el periodo. Entonces, el periodo, bueno, P o T igual lo mismo, 2pi sobre frecuencia angular. Entonces esto va a ser 2pi frecuencia angular 4,2. Y con eso calcularíamos el periodo. A ver cuánto sale. 2pi entre 4,2 saldría 1,496 segundos. 1,496 segundos o 1,5, digamos, acá está, 1,5. Redondeado, digamos, 1,5. Ahí, listo. Periodo. El tiempo. Ahora, luego nos pidió, inciso B, la constante de la fuerza del resorte, o sea, la K, la constante de estiramiento. Hay una fórmula directa, ¿no? Que es la constante es igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Que esa yo les di y ya les mostré de dónde salía. Entonces directamente masa tenemos, la frecuencia angular también, directo aplicamos esta. Masa 1,5, frecuencia angular 4,2 al cuadrado. Y como estamos trabajando la masa en kilogramos, nos va a dar el sistema internacional. Vamos a ver cuánto sale. 1,5 por 4,2 al cuadrado. Y saldría 26,46 newton metro. Nada más. A ver. Aquí está, 26,46 newton metro. Y el inciso C, la rapidez máxima o la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima, igual ya arriba está la fórmula, frecuencia angular, amplitud. Entonces, frecuencia angular es 4,2 y la amplitud es 8,2 centímetros, pero en el sistema internacional es 0,082 metros. Con esto obtenemos la velocidad máxima. 0,34 metros sobre segundo. Listo. Y esa sería la velocidad máxima. Y ahí tendríamos los tres. Nada más. ¿Se entiende? Sí, este está más fácil. Perfecto. Es cuestión de descifrar nomás los datos, ¿no? De Sí. sacar los datos. Y tener todas las fórmulas. Todita la fórmula. Mm. Ya. Ahora vamos a hacer este. Bueno, ya. Dice. Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 56 kilogramos. Entonces tenemos aquí un resorte que, bueno, primero es un resorte y luego le cuelga un pez, ¿no? Un pez de masa 56 kilogramos. Como es, estirándolo el resorte 0,15 metros. O sea, se estira desde aquí, digamos, hasta aquí, esta distancia, ¿no? Esta distancia de acá es el estiramiento o deformación, se le conoce, sería 0,15 metros. Dice
Ahora se tira el P 5 centímetros hacia abajo. Entonces, luego de que esté estirado, se le estira aún más. Ahí. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más estirado. Ahí está. Ahí. Ya, se lo estira desde acá hasta acá. X sub 1, 5 centímetros. Ahí está. Se lo estira 5 centímetros más. Nos dice, ¿qué periodo de oscilación tiene el P? ¿Qué periodo de oscilación tiene el P? Entonces, para calcular nosotros, esto es un resorte. Por lo tanto, el periodo es igual a 2pi, bueno, P o T, igual, T digamos, pi por la raíz de la masa sobre la constante K. En este caso, la masa ya la tenemos, es 56 kilogramos, nos faltaría la constante K. La constante K. Para calcular el periodo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la constante K? A ver, la constante K podríamos calcularla utilizando la ley de Hooke. Hay dos maneras, ¿no? Una es la fórmula esta, pero no tenemos la frecuencia angular. Y la manera para calcular la frecuencia angular es con el periodo. Y no tenemos el periodo ni la frecuencia. Entonces no podemos ir por ese camino. No podemos ir por este camino de esta fórmula. La otra manera es la ley de Hooke. Ley de Hooke. Que nos dice que la fuerza es igual a perdón, a la constante por la deformación. ¿No? La constante por la deformación. Eso nos dice la ley de Hooke. Entonces, dijimos, sí, en el laboratorio de resorte, que para la ley de Hooke, aquí en X, solo entra la deformación. Aquí entra, esto es la deformación. No entra nada más que no sea la deformación. Y la deformación es la distancia que se desplaza el resorte por el simple hecho del peso. Es esta distancia de acá que se produce, esta de acá que se produce debido al peso del objeto, ¿no? Debido al peso. Debido al peso. Debido al peso se produce esta pequeña deformación, este pequeño estiramiento. Ese estiramiento que se produce debido al peso es lo que entra en la ley de Hooke. No entra nada más. Por ejemplo, este otro valor de X, esto sería la amplitud. Esto sería porque se lo estira para luego oscilar. Esto no entra en la ley de Hooke. No entra en la ley de Hooke. Las fuerzas externas, como esta, que es una fuerza externa que se está aplicando, no se aplica en la ley de Hooke. Por lo tanto, sería esta despejando K. eh, la fuerza, la fuerza en este caso sería masa por gravedad, es la fuerza que produce la deformación. Y X es la deformación, que es 0,15. Bueno, X, ¿no? Okay. Bueno, reemplazamos. Vamos a reemplazar. Masa, 56. Gravedad, 9,8. Aquí, ahí. X, 0,15. Listo. Luego tenemos la constante. 56 por 9,8 entre 0,15. Sería la constante 3658,67 Newton metro. Ahí está, ¿no? Newton metro. Bueno, este es 66666, ¿no? 666, así. Pero le vamos a poner a tres decimales, 667. Ahí está. Esta es la constante. Ahora que ya tenemos la constante del resorte de este sistema, ya podemos calcular su periodo. Ya podemos calcular su periodo. Entonces, el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa, 56, entre la constante 3658,667. Listo. Con esto calculamos el periodo. Es pi por la raíz de 56 entre 3658,667. Saldría 0,777 segundos. Ok. Ahí está.
Y ahí está, no es este, el inciso A. Bien, nada más. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora hacemos uno más. Este ya hicimos, este ya lo Así hicimos. que no hay modelos de examen. Sí, es esto. O sea, si su examen es en computadora, es esto nomás. Ah, en computadora ir a hacer. No nos ha Eh, dicho. a veces en computadora, a veces es a mano. Ya Ah, depende del INGE. ah, ya. Ahora vamos a hacer este último. Sí, casi hacemos todo ya. Ajá, Vamos a hacer este último de la gráfica. ya. Oh, ya. Entonces, este nos dice, en la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcule la frecuencia, la amplitud, el periodo, la frecuencia angular de este movimiento. Entonces, nosotros tenemos primero este movimiento. Nos podemos dar cuenta que esto se está moviendo en como la gráfica del coseno, que es esta. Por lo tanto, ya podemos darnos cuenta nosotros que la fase inicial es cero. Luego, luego podemos ver que inicia en 0,2. Bueno, pero sus máximas posiciones, tanto arriba como abajo, es 0,2. Por lo tanto, la amplitud va a ser 0,2 metros. Eso está en metros. Luego tenemos el periodo. Podemos ver, el periodo es el tiempo de una oscilación completa, digamos, desde acá hasta acá. Esta es una oscilación completa. El periodo, podemos ver, inicia en cero y hasta este punto más alto, que es donde termina la oscilación completa, es 2 segundos. Por lo tanto, podemos ver que la oscilación completa o el periodo es 2 segundos, ¿no? Bien. Y después la frecuencia angular del movimiento. Bueno, la frecuencia angular la calcularíamos con el periodo. Entonces la frecuencia angular va a ser 2pi, el periodo es 2, por lo tanto la frecuencia angular es pi radianes segundo. Y listo. Nosotros teníamos la frecuencia. Ah, no, perdón, la frecuencia falta. La frecuencia es 1 sobre t, 1 sobre el periodo es 2 segundos, un medio sería. Entonces la frecuencia es un medio. Un medio es 0,5 hercios. Listo. Le vamos a poner acá frecuencia 1 sobre t, esto es un medio, 0,5 hercios. Entonces la frecuencia es 0,5 hercios, la amplitud es 0,2 metros, el periodo 2 segundos y la frecuencia angular es pi radianes segundo. Vamos a ver. 2 segundos, 0,2, frecuencia angular es pi, que es 3,14159 y la frecuencia es 0,5. Bien, entonces está todo bien. No, nada más. ¿Se entiende? Sí, eso es todo. Sí, nada más, ahí estaría. Habíamos calculado todo. Ya. Bien, entonces ahí quedamos. Ya.